Esta es una producción de Grupo Fórmula. Vamos a enlazarnos ahora con José Luis Ortega. Él es el director de equipos de deuda y multiactivos de BlackRock México. Señor director, ¿cómo estás? Buenas noches. Leonardo, muy buenas noches. Mucho gusto saludarte y estar con tu audiencia. Bienvenido. Oye, pues quiero que compartas con el auditorio que nos escuche y nos ve en todo el país tu opinión sobre la decisión que hoy ha tomado. Hace un instante platicábamos con el gobernador del Banco Central de incrementar en 25 puntos base la tasa. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es una decisión correcta? Yo creo que sí es una decisión correcta, es una decisión justificada, justamente como ya mencionabas, la inflación se encuentra arriba del 6% y una medida de inflación que le quita la volatilidad, no esa variabilidad que es la inflación subyacente, ya se encuentra también subiendo y en niveles de 4.58%. Entonces la decisión fue muy sorpresiva porque realmente en la comunicación previa que habíamos recibido del Banco de México no se veía venir una subida de tasas tan pronto. Sí ya se estaba esperando que viniera eventualmente, probablemente hacia el cierre de este año, por el alza que estábamos viendo en la inflación, en la dinámica inflacionaria. Sin embargo, sí tomó, llamémosle por sorpresa al mercado, pero definitivamente creo que va a ayudar a anclar las expectativas inflacionarias para que se muestre que el Banco Central realmente está comprometido con tener una inflación que llegue al 3%, que es su objetivo, en el mediano plazo. ¿Ya? Oye, de todas maneras la habíamos visto los incrementos en los últimos tiempos, yo ironizaba ya con el gobernador, decía, nos habían dicho que eran temporales, pero la temporada se nos está haciendo más larga, pero también ahora tenemos inflación externa, ¿no? Esta cosa bastante novedosa, hace tiempo que no se hablaba de inflación que venía de la zona dólar. ¿Cómo estás viendo el fenómeno a nivel planetario y cómo afecta esto a México? Definitivamente, Leonardo, lo que dices es muy, muy cierto, ¿no? Realmente no es un fenómeno en México, es un fenómeno global. Vemos en Estados Unidos que la inflación ya alcanzó el 5%, ¿no? Realmente cuando su objetivo de inflación es el 2%, entonces realmente estamos viendo presiones inflacionarias globales, principalmente se deben a esta reapertura económica global que estamos teniendo, ¿no? Es decir, después de muchos meses en los que por la pandemia todos estuvimos ahora sí que guardaditos en nuestras casas, en este momento con la vacunación empieza la gente a salir, a demandar servicios que no demandaba. Si vemos la inflación de hoy, realmente algo de lo que sube en la quincena es la parte de restaurantes, loncherías, servicios turísticos, avión. Son elementos que no habían subido, que habían bajado mucho de precio incluso en quincenas previas, justamente porque la gente no estaba usándolos, pero este fenómeno lo vemos a nivel global, ¿no? También la parte que llamamos los commodities, ¿no? Realmente la parte de energía, pues realmente ya se usa otra vez mucho más los vehículos, los aviones, la gasolina, que es un factor muy importante en el precio de los energéticos en general, ha subido, si lo ves en Estados Unidos, ha subido más del 60% en el año, ¿no? Entonces, el incremento que tenemos en México es menor que el que vemos en Estados Unidos, pero la presión no es algo mexicano, no es algo fenómeno local, sino es un fenómeno global que creemos que por lo menos en los siguientes meses se va a mantener y va a seguir presionando a los índices alrededor del mundo, y yo creo que eso es lo que ha cambiado la visión de Banco de México en esa transitoriedad que se ve para la inflación. Por lo tanto, se ve un poco mayor permanencia de estos fenómenos inflacionarios, por lo cual obliga a Banco de México a tomar esta decisión. Oye, y el mercado de valores, José Luis, aprovecho que te tengo en la línea, te pregunto cómo lo están viendo después de un periodo de incertidumbre fuerte, regresa a los niveles que tenía la Bolsa Mexicana de Valores en torno a los 50,000, FTSE vive a poquito por arriba de los 1,000 con los que arrancó, estamos volviendo a los niveles del 18. ¿Qué valoración tienes de cómo se han comportado las bolsas en este tiempo? Mira, tenemos que recordar que el año pasado la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, y muchos de los principales bancos centrales importantes de países desarrollados dieron mucha liquidez al mercado financiero, ¿no? Justamente para evitar ese golpe por la bajada del cierre de las economías, la bajada económica, y eso ha impulsado demasiado los activos financieros, ¿no? Entonces, las bolsas han tenido muy buen desempeño en lo que va del año, y de hecho, desde el año pasado que empezaron estas medidas de estímulo
tanto monetario como fiscal en los principales países, lo cual ha contagiado también de optimismo a la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? La Bolsa Mexicana de Valores lleva un rendimiento prácticamente del 15% en lo que va del año, ha sido de las mejores bolsas en lo que va del año, y por lo tanto vemos muy justificable el que veamos los niveles que vimos en 2018 y creemos que podemos ver todavía niveles mejores que los que estamos viendo, ¿no? Realmente nos encontramos optimistas ante ese tipo de activo que es la Bolsa Mexicana de Valores, porque si nosotros comparamos la evaluación que tienen los activos mexicanos en la bolsa con respecto a lo que tienen los activos en otros países del mundo, la evaluación está barata, incluso a los niveles que, como comentas, prácticamente son los más altos en la historia, ¿no? En los últimos 3 años. Oye, sigue siendo, sin embargo, un mercado muy pequeño el mexicano, ¿no? Comparativamente al tamaño de la economía y, por supuesto, al número de mexicanos que somos. Es correcto, sí, definitivamente nos encantaría ver mayor cantidad de empresas cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores y que realmente su valor de capitalización fuera todavía más alta, ¿no? Definitivamente es un esfuerzo que todavía se tiene que mantener. Muy bien. Pues José Luis Ortega, director de equipos de deuda y multiactivos de BlackRock México, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Encantado, Leonardo. Buenas noches a tu auditorio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.